Volvemos a la Plaza Bolívar, volvemos a conversar con los personajes de nuestro pueblo y ya el número que ustedes han visto allí, les agradecemos a quienes han hecho los comentarios, que tenían tiempo que no veían a fulano y ahora sí lo vieron, que las historias de Sutano, que conocieron algunos personajes que no se sabían, conocen historia ahora de Caño Tigre, conocen de Sea, conocen, bueno, ahí nos vamos nutriendo. Entonces, ¿qué es lo que tienen, qué les pido yo a ustedes, amigos? Bueno, colaboren, colaboren con esto a través de que promocionenle a un amigo, a un cedeño, a alguien que quiera allí, que eso sí, entren al canal de YouTube, ¿sí? Ramiro Hernández y 1249, Ramiro Hernández 1249, se suscriben, le dan le gusta, allí ya hay 75 videos sobre personajes de SEA, además de una serie de documentos de actividades realizadas en SEA en los últimos meses. Allí vamos a estar colgando más información y vamos a estar pendientes de los live y de la información que vamos a tener todas las semanas, los en vivo que vamos a tener allí para que ustedes también puedan participar. Estamos hoy con, bueno, ya lo vieron, ya está aquí, ya está con nosotros Carlos Calín Pereira, pero vamos a discurrir en este tiempo en voz de él, bueno, sus vivencias desde su nacimiento, de los recuerdos de sus padres, de el estudio y por supuesto de su recorrido por Venezuela y su pasantía grande por la distribución de el café. Pero vamos a empezar. El nombre completo y fecha de nacimiento, Carlos. Bueno, mi nombre es Carlos Humberto Pereira Pereira, nacido un 8 de noviembre de 1954. Y ya tengo el número que le gusta a mucha gente, 69 años. Ya viene el próximo noviembre, los 70. Los 70. Bueno, esperamos llegar, como se dice, sanos y salvos a los 70 y otro poquito más. Y un tantico más. Y un tantico más. ¿Sus padres? Jesús María Pereira y Mercedes María Pereira. O sea que los dos María. Son María y los dos Pereira. Los dos Pereira. O sea, había allí una repetición de nombres y de coincidencias, ¿no? Su crianza, bueno, ese doña Mercedes, ese don Chucho, allí con su trabajo, la bodega, el carro, todas estas cosas. Bueno, nuestra infancia pasó en toda la esquina a lo que es la casa de don Luis Molina. Nosotros nos criamos ahí, nacimos ahí, y luego mi papá compró el frente de lo que es la bodeguita y lo que llaman ahora la Taguara. La Taguara, sí, en esa era la bodeguita Santana en esa época. Ahora se llama la Taguara, y una cuadra más arriba compró una casita viejita y bueno, se reformó y es la casa de mi padre, la casa materna, pues como dice uno. Bueno, y somos 11 hermanos, y de los 11 hermanos hay 2 fallecidos y los demás estamos vivitos y coleando, unos en SEA y otros en Bejuma, Carabobo, y otros en Valencia. Los demás estamos en SEA. Carlos, vivir en Santana, o mejor dicho, Calín, porque uno dice Carlos Pereira y entonces van a la otra esquina, y dicen, no, es Calín Pereira. Ah, bueno, sí. Bueno, aquí... sí, aquí ha habido confusión, que a gente que
le ha llegado a Carlos Pereira Altuve y a Carlos Pereira Méndez, que a Carlos Pollo. Sí. Le han llevado cosas que a mí me han llegado. Entonces ellos dicen, no, esto no es para mí, Carlos Pereira Calín. Entonces, yo creo que la única persona que quien sea me llamaba por mi nombre era mi mamá. De resto, Calín, Calín, Calín. Y gente que no sabe que yo me llamo Carlos Pereira. Sí, no, cree que oficialmente es Calín. Calín, sí, pero bueno, yo entiendo muy bien por Calín. ¿Quién le colocó Calín? ¿Qué se sabe de él? Las hermanas mías menores que yo, por decirme Carlitos, me decían Calincito. Calín, sí. Entonces me quedé Calín. Y así moriremos con ese Calín, nombre. Calín, Ajá. vivir en Santana, vivir porque eran los límites entre la aldea Santana, La Varita, y porque era así como se llamaba antes, hacia Alto Viento y Palmira. Palmira. Esos son los sectores allí. Ajá, sí. ¿Cómo eran los vecinos, los compañeros de chamo jugando? ¿Cómo era ese sector allí? Nosotros a la edad de 7, 8 años frecuentábamos mucho el saque de arena donde los guerreros. Ahí jugábamos pelotica goma, abríamos huecos, nos escondíamos, matábamos pájaros. Nosotros le decíamos en las muchachadas con los amigos de la cuadra que nuestra finca era desde Los Churruscos hasta Gualinda. Nosotros comíamos todo el cerro de la Llorona. Todo ese cerro que hay al frente, de atrás, o sea, detrás de la iglesia, todo ese cerro era de nosotros en la mente. Y nosotros pescábamos, cogíamos guayabas, cambur, aguacates y pasábamos una infancia, hacíamos los pozos y pasamos una infancia muy bonita, sin maldad, sin tener esa malicia de hacerle daño a nadie. O sea, nosotros tuvimos una infancia muy bonita y me remonto a todos los muchachos de las cuadras de la época. De los 60. Sí, sí, pues después de los 6 años, 7 años es sí, que empezamos a salir, bueno, y después que nos mudamos a la cuadra arriba, donde frente a las tinajas, ya habían otros vecinos y compartíamos con ese. Y en esa época llegó lo que era Dionisio, o sea, doña Antonia, y se ubicó hoy en la casa que vive Ramón Contreras, Cocotero. Ellos vivieron ahí cuando llegaron del Táchira. Y nos hicimos muy amigos y también del papá de la esposa de Gustavito, el señor Eduardo, que vivieron más arriba. Y hicimos una amistad con los hermanos de ellos y era que nos acompañaba por la finca que estoy hablando anteriormente, a hacer pozos, bañarnos. Y bueno, y vivimos una infancia muy bonita. Los vecinos de la cuadra, los que estamos hablando, pero paralelo a eso vienen los estudios. ¿Estudió dónde? Yo estudié en el grupo escolar Félix Román Duque, de preescolar o sea, en esa época no existía preescolar, kinder. Y hasta 6º grado, después el colegio Rita Mora de Barrio, y luego en el liceo Félix Román Duque de Tovar. Hablemos de el grupo escolar, los profesores, bueno, los juegos. ¿Cómo era el grupo escolar en ese ambiente de los años 60? Bueno, nosotros en el grupo escolar, yo en primaria, o sea, en el kindergarten tuve a la señorita Elizabeth, que en el tiempo fue esposa del coronel, no me acuerdo el nombre, pero fue criado por el papá de Julio Pernía y por los Ramírez. Serpa. Ajá. Félix Serpa. Félix Serpa. En esa época, doña Ramona, ahí está Maura,
La señorita, la hija de don Rafael Molina, Cira, Cira. doña Teresa Murini, que me dio 3 años a mi clase y para que yo la consideré mi mejor profesora que tuve en esa época. 3 años. 3 años me dio cuarto, quinto y sexto. Lo sacó de la... Inclusive ella para mí fue una profesora que prácticamente me acogió y yo pasaba mis vacaciones en la finca de don Audón Paredes, papá de doña Teresa Paredes de Morín. Yo tuve una infancia muy escolar buena. Yo me consideré y me considero un buen alumno. Inclusive yo iba, sobre todo en historia, iba yo hacia Tovar, hacia bailadores, a competencias de historia y yo me codeaba con los demás de otros sitios y estaba entre los mejores historiadores de la época en las escuelas. Y una parte también siendo estudiante del Félix Román Duque, también hicimos un buen equipo de voleibol y íbamos a representar a la escuela a varios campeonatos de Tovar, incluyendo mis grandes amigos, que yo los recuerdo mucho porque me fueron compañeros en las andanzas del voleibol, los famosos Alfonso Ramírez Manzanillo. Alfonso y Gustavo. Yo los aprecio mucho por eso, porque esos fueron inseparables. Hicimos un gran equipo. Y éramos competencia, bueno, desde ahí saltamos ya al nivel ya de los adultos. Y nos fue muy bien porque, bueno, hablaremos más tarde de esa parte deportiva ya de los 70. Pero, estamos hablando del grupo escolar Félix Román Duque, de los profesores, de los juegos. ¿Cómo era el estudio? Hay un equipo de voleibol, había competencias de historia y los actos culturales, las veladas, la famosa velada. Bueno, yo participé muy poco en eso, ¿ves? Yo, sobre todo en los primeros grados, fue que estuve el empujón de artistas, pero ya después no, pero eran muy buenas las veladas, eran todos los años hacía el grupo Félix Román Duque unas veladas a las 7, 8 de la noche y muy buenas, y era muy concurrida porque se llenaba todo ese patio y alrededor del patio de personas que acompañaban. Y yo creo que en esa época, de que yo me acuerde que cobraron alguna vez, no me acuerdo bien, pero sí, la mayoría de las veces eran gratis. El grupo escolar, entonces sale del grupo escolar Félix Román Duque y se va al liceo Félix Román Duque, al colegio Rita Mora de Barrio. Colegio Rita Mora de Barrio. Va al colegio Rita Mora de Barrio. Estamos hablando ya del año 72, 73, en el colegio Rita Mora de Barrio. Sí, en el colegio Rita Mora de Barrio llegamos la mayoría de los estudiantes del grupo escolar y que salimos de sexto grado y formamos ahí el primer año para recordar unos, Hildebrando Moreno, Humberto Méndez, el que le decíamos al Chivo, el hermano de Lidio Escalante, Montilva. A veces digo yo por los nombres, el famoso... No, pero es que lo que pasa es que la cotidianidad de aquel momento es la misma de hoy día. Se consigue uno y no le dice Raúl, sino epa, fulano. Fulano tal. Claro, el uno que le decíamos el científico, que era de San Simón. De Hernández. De Hernández. Sobrino de Gonzalo Ramírez. Sobrino de Gonzalo. Uno Adalberto Zambrano de la Tendida y un negrito que le decíamos Memín de la Tendida. El famoso Moño Caucho, Alexis Carrero, está
el hermano Chuchu Omaña. Omaña, a veces se le olvida uno, Isolde. Eran ese grupo que iba del grupo al colegio a estudiar ya primer año. Éramos como un grupo de más o menos de 30. Sí, que empezamos el primer año y fuimos muy unidos en ese colegio, y todos nos ayudábamos a preparar las clases y a preparar los exámenes y toda esa vaina, porque era difícil el colegio, los profesores eran difíciles porque exigían, y nosotros éramos tan que nos parábamos a las 4 de la mañana y llegábamos aquí a la Plaza Bolívar a estudiar, y cada quien con su sillita, y después a dormir y pararse uno para el colegio. ¿Y para qué? Muy buenas notas se sacaron, y yo creo que muy pocos se quedaron en la parte de primero, segundo y tercer año. La mayoría emigró a otros lados y se separaron los grupos por esa cuestión, porque el colegio era hasta tercer año. Teníamos un padre serrano que era tan difícil, pero fue muy buen director en el aspecto de como director, a pesar de lo difícil que era, porque no podía ver nada anormal, porque nos castigaba y decía, mira, compra usted un cuadernito de a Bolívar. El cuaderno de Bolívar era 100 hojas. Venga para ponerte un jarabito. Por ejemplo, a mí me puso uno, no debo tocar las campanas de la iglesia, 500. Bueno, 500, y ese era el castigo mayor del padre serrano, era los jarabitos. Mire, el mayor castigo que yo he visto en el colegio fue a Maruja Guerrero, que le puso, porque le consiguió copiándose con el libro de biología y lo tenía debajo de la falda, y le dijo, Maruja, sácate el libro que lo tienes ahí que yo te vi. Y eso que decían que el padre no veía, ¿no? Y con sus lentes culo de botella, se los levantó y se lo hizo sacar y dijo, hágame el libro de biología. Le hizo aprenderse, o sea, pasarlo completo con dibujos y todo. Yo creo que mi hermano Hernán le ayudaba y los otros le ayudaron a hacer el libro para que pudiera pasar biología de tercer año. Eso se aprendió todo, porque copiar el libro era... El libro lo puso a Maruja Guerrero. El mayor castigo que yo he visto del cura serrano es ese. Y el grupo en el colegio, yo me acuerdo de profesores, estaba don Juancho Escalante, Chepina Paredes, el doctor Marquina, padre, ¿no? Doctor Marquina, padre, puricultura. Y biología nos daba a nosotros, biología y puricultura. El bachiller Luis Altuve, el mismo padre serrano, no me acuerdo cómo se llama un profesor de Tobar que venía ahí. El de deporte. Y el de deportes. Habían dos norteamericanos, Robert y Stuart House, que nos daban a nosotros la educación física. Estamos hablando ya entonces de finales de los 60, cuando usted llega al colegio. Ellos ya estaban, cuando yo llegué al colegio, ellos estaban ya ahí, daban las clases de educación física y deporte, ellos dos, Stuart House y Rolf Baer. Los esposos de Linda y... Linda sí me acuerdo, la otra no... Joana. Bueno, y... eran de los cuerpos de paz. De los cuerpos de paz, sí. Cuando eso había las Cáritas y el cuerpo de paz, que venían. Y el colegio tenía en ese tiempo
talleres de madera y soldadura, o ya no. Cuando, tenía taller de soldadura, sí, y tenía carpintería. Ajá. Y tenía mecánica que daba pero esa era como la parte del INSE, que la hacían dentro del colegio, que la de don Necio Carrero tenía la parte mecánica, y no me acuerdo cómo es que se llama el señor de Caño el Tigre, que Gilberto. daba, Gilberto Roa, daba la carpintería. ¿Y soldadura? El padre. El padre. Usted también hizo la Virgen. Sí, en el alambre. Porque era el corazón de Jesús y la Virgen. Ya, el rostro de la Virgen en alambre. Sí, aprendimos y a muchos les sirvieron eso. Sobre todo los que trabajaron en el INSE. Y voy a decir, por ejemplo, Nicolás Ramírez, el hermano, varios de esos que aprendieron. Yo creo que el esposo de la que tiene, de esta Lourdes Sala, yo creo que también salió de ahí del colegio de mecánica. Él estudió en Caño Tigre con don Exio. Con don Exio. Salieron de esas partes de mecánica y lo tomaron como profesión, y muchos de ellos les fue muy bien. Mauro Castro, toda esa gente aprendió don Necio Carrero la mecánica y empezaron ahí en el colegio. Después la mudaron para Caño el Tigre. El colegio, el deporte, todavía sigue Gustavo, Alfonso en el proceso. Ya está Tavo, está Elis, está los años 70 y el maratón diario de la Nación. Ah, bueno, cuando nosotros empezamos en el colegio, claro, era una cancha de asfalto. Y eso, pero nosotros la pulíamos todos los días, porque era desde la mañana hasta la noche. Ahí jugábamos voleibol, basquetbol, hacíamos gimnasia, hacíamos futbolito, todo eso. Y de ahí se fue organizando equipos. El colegio tenía equipos, y inclusive Roll y Stonehouse sacaron un equipo de voleibol que compitieron en los estadales. Mayormente muchachos del colegio que ellos los hicieron, jugadores. Y Gustavo, Alfonso, Pedro Peter, bueno, mi hermano Elis, Alberto Salas, el Burra, de los Velasco, Gustavo Velasco, Humberto Méndez, el Chivo, todo eso salieron de ahí a conformar un equipo que fue a los estadales. Y después veníamos nosotros, que fueron los más pequeños, también fuimos a los estadales, incluyendo jugadores del colegio, que se adquirió un buen nivel. Yo creo que, sin menospreciar ahora a los de ahora, la mejor época del voleibol que ha tenido ha sido esa, porque éramos respetados en esa época, y las mujeres también. El equipo femenino. Y el equipo femenino también tenía su buen nivel, que se codeaba con los mejores del estado, los mejores equipos. Nosotros tuvimos una época muy buena en el voleibol. Como dice, respetando lo presente, porque yo de los presentes no sé cómo están en ese deporte. Y hasta bolas criollas. Cuando yo empecé en el colegio, había una cancha de bolas criollas que don Rafael Molina era el que tenía, que vivía al frente. Era el vecino. Tenía bolas criollas de madera. Hechas por él mismo, porque él era... No, bueno, no sé, porque él hacía las urnas y era, pero no sé si fueron hechas por él. Pero yo, la única bola de madera que yo he visto, bolas criollas de madera, son esas. Las tenía don Rafael. Don Rafael Molina. Era el mejor arrime, sí, del equipo del Centro Social 19 de Abril. Por muchos años. Y así se llama la cancha. Don Rafael Molina. Don Rafael Molina, así se llama la cancha del Centro Social 19 de Abril. Bueno. Esa cancha queda donde hoy está la entrada. Ajá. Donde toda la entrada
Y los salones del INSE. Del INSE. Eso era, ahí era la cancha de bolas criollas. Y también tenía entonces bolas criollas, voleibol, el básquet. El básquet. Bueno, no estoy diciendo que Stuart House y Rolf Berg sacaron un equipo de básquetbol muy bueno, muy bueno. Yo no competí en el básquetbol, por ejemplo, estaba Boelis, Humberto y eran de la categoría superior. Eran mayores que nosotros y ellos fueron a campeonato que el padre Gómez, el padre Juan Ramírez. Juan Eduardo Ramírez organizó, siendo él cura de Ejido. Cuando era cura de Ejido, sacó un campeonato de basquetbol a nivel del estado y ellos compitieron. Y SEA quedó campeón en 2 oportunidades. Claro, nosotros teníamos la ventaja porque los 2 gringos jugaban con el equipo del colegio. Eran parte del equipo. Claro, y era una ventaja. Yo me acuerdo que Rolf Berg, que era el gringo más pequeño, no pelaba de 3 puntos. En esa época no había 3 puntos, pero de la distancia eso era de la bombilla era un colador. Y el deporte en el colegio tuvo una época y eso representó a SEA. El colegio representó a SEA en el deporte muchos años. Era el líder. Sí. Por colegio, Rita Mora de Barrios, las exposiciones. La semana de Doña Rita, en mayo, que eran siempre los intercambios deportivos. La semana del colegio. Sí. Bueno, era muy bonito porque habíamos, por ejemplo, primer año se enfrentaba con segundo año y sacábamos, por ejemplo, no podíamos nosotros competir con los de tercer año porque en tamaño y experiencia nos llevaban, pero por ejemplo nosotros una categoría, o por ejemplo primero A, primero B se enfrentaban y sacaban un campeón y bueno, y le daban una medalla. Y igualito eran las damas y jugábamos. Los deportes que jugaban en el colegio eran voleibol, basquetbol, Tower Ball. Ese Tower Ball, ¿cómo era eso? O una torre. Torre Ball. Ajá. Era, por ejemplo, eran 2 equipos, uno de cada lado. Por ejemplo, había como una especie de portero, un protector de la torre, que pertenecía al equipo contrario. Y el equipo contrario tenía al otro lado el protector de la torre. Entonces, el que tumbara más veces la torre ganaba en X cantidad de tiempo. ¿Por tiros individuales? No, cada quien jugaba simultáneamente. ¿Como el quemado? No, era un círculo. No, era un círculo. Ajá. Y adentro tenía una X. Y ahí ponían la torre en la X. Y alrededor de la X, por ejemplo, 8 alrededor de la torre y un protector o portero, pues. Ajá. Y eso tenía que ser muy ágil porque se combinaban la pelota de un lado a otro. ¿Con la mano? Con las manos, sí, claro. Se agarraba la otra y la tiraban allá, entonces tenía que girar entre la torre. Mucha habilidad. Mucha habilidad tenía que tener el portero, muy ágil para hacer las paradas. Y el que le tumbaba menos la torre era el ganador entre las 2 torres, porque eran un equipo por un lado y otro equipo para el otro lado. Y el que tenía menos era el triunfador. Por ejemplo, al del lado A le tomaron 10 veces la torre y al lado B la tomaron 15, gana el de las 10. El que más protección había hecho. Entonces pues, ese equipo clasifica y juega con el ganador de otro equipo y así sucesivamente se van eliminando hasta que queda alguien campeón. Ese es el Tower Ball. Yo creo que eso no se volvió a jugar más nunca. No, porque a mí siempre me ha llamado la atención porque eso se jugaba desde el grupo escolar, ¿no? Sí, desde el grupo escolar. El grupo escolar era un deporte muy, muy particular de aquella época. Estaba grabando y no.
Estamos en el Tower Ball. Bueno, Y termina el Tower Ball yo creo que ese deporte es bonito para los colegios, para las escuelas. para las escuelas. Porque da agilidad, da Sí. combinaciones, equipos, y es con manos como es el famoso quemado. También jugábamos quemados, competencia de quemados. Era un equipo y otro. Ese lo jugábamos por años. Ejemplo, primer año, o primer B, segundo A, segundo B, y bueno, y jugábamos las categorías. Pero ese todavía se usa ahí, y el deporte de que jugué béisbol, pero Kicking ball. y el kicking ball también. Y pelotica de goma, que era también, jugaba muchísimo pelotica de goma. Estamos hablando de los años juveniles en el Colegio Rita Mora de Barrios. Eso era paralelo, todavía tenían ustedes la finca de Claro, teníamos la finca que desde Los Churruscos hasta Gualinda. Pozos, ahora. ¿Y qué más? Bueno, los pozos mayormente eran en época de vacaciones. Hacíamos en todas las quebradas ahí pozos y bueno, teníamos los detractores de nosotros que era la policía y nos iban a baratar el pozo, pero ellos los barataban por ejemplo, en Los Churruscos, por ejemplo, o más abajo, nosotros lo hacíamos en Agualinda. Y los barataban en Agualinda, los veían atrás donde los guerreros. Había el hacer la tapiza y había el que, bueno, había que llevar la piedra, ayudar con el plástico, con las cosas para que se diera allí pero había algo que se llamaba la semagalleta. La semagalleta. ¿Cómo era eso? Pero aquí hubo un famoso pozo que se hizo en el puente, Ajá. debajo del puente, que lo ayudaron, los canalizaron en esa época la quebrada, y ese pozo tenía como unos 3 metros de hondo, y se tiraban de la columna del puente de arriba, y se veía, pues imagínense que llegaba, la cola del pozo llegaba a la pasarela que está yendo para el liceo, en Caño Negro. Todo eso era unos 150 metros del Más, pozo. más o menos, de la cola del pozo. Era tan profundo pero uno, para poderse bañar, la condición es, si tú te quieres bañar, pon 2 piedras, 5 piedras, claro, 20, 30 todos los días bañándose, y cada uno 2, 3 piedras. El pozo creció muchísimo, por eso que llegó a tener una profundidad. Y había una mata que le decían garza. La de garza. Le decían garza, entonces uno llevaba un cuchillo y cortaba la garza, 4, 5, 6 ramas de garza, y ponía todos los días, todos los días. Pero, claro, para que el agua no se fuera. Para empezar cada vez más a crecer. Pero ¿quiénes eran los que hacían eso? Por ejemplo, voy a hablar de la época, por ejemplo, Humberto Balbuena, Alberto Moreno. Los muchachos de ese momento. Los muchachos de 20 años, 18 años, eran los que mandaban, y si quiere bañarse, obediente. Si no, le echaban la ropa para el agua. Y las semagalletas eran las alpargatas. Todo el mundo usaba alpargatas. Alpargatas en esa época. Entonces le mojaban la alpargata, y metían en la parte de atrás, las dos partes de atrás, y le daban una vuelta y la metían como un nudo. Claro, y cuando uno agarraba las alpargatas, amarraba, y cómo lo soltaba, porque uno no sabía. Muchos lo cortaban y a coserle la parte de atrás otra vez para poderse poner las alpargatas. Y eso era en todos los pozos donde había que esconder las alpargatas para que no le pasara eso. No le hicieran la semagalleta. Lo que al principio estaba diciendo, una infancia muy bonita pasamos nosotros, sin perjuicio.
Se va Carlos Calín a Tovar. En el Liceo Félix Román Duque estudié Félix yo. Román Duque, Félix Román Duque, perdón. Y bueno, seguimos con la actividad más que todo deportiva, porque siempre me gustó. Y en Tovar, con el liceo jugamos voleibol, basquetbol, todos esos deportes, y estudié yo ahí y hice amistades, amigos, y entre... La rivalidad SEA Tovar en el deporte se mantenía con los estudiantes de SEA y los de Tovar allá en el liceo. Sí, y era fuerte. Era como decir una banda y otra banda. Yo no te quiero y tú tampoco me quieres a mí. Pero no de manera, sino rivalidad deportiva. ¿Ves? Ustedes son de SEA, yo soy de Tovar. Ah, bueno. Y en ese tiempo que usted está estudiando en Tovar es cuando se abre el gimnasio. Ajá, el gimnasio, nosotros jugamos con SEA en el gimnasio de Tovar, y yo me acuerdo un campeonato que ganábamos nosotros, que le ganamos a Farmacia Tovar, que teníamos un trabucazo, y entre eso yo jugaba un carajo de Nueva Bolivia, que medía como 1,80, 1,90, y la metía en la zona, como dice uno, la metía del remate. Y con ese señor le ganamos los chiquiticos de aquí de SEA. Mire, Alfonso, Gustavo. El Burra, Pedro Peter, Tavo. Mire, hay un remate de ese carajo, y el Alfonso la levanta, pero se va hacia atrás. Y alrededor de la cancha de voleibol había una cerca, unas rejas. Yo salté esa reja, y llegando al ring de boxeo, la pelota yo la salvo. Y era para ellos hacer el punto 15. Pues se jugaba a 15. A 15 en esa época. Era el punto 15. La salvé yo y la regresé, y Tavo la pasó al otro lado. Y vino él y remató después, y nos empatamos a 14. Y nos fuimos... A vidrio. No, a 16, tenían que ganar por 2 puntos. puntos. Nos fuimos a 16 puntos, y le hemos ganado nosotros. Se desconcentraron. No, eso me abrazaban a mí, porque esa fue la salvada del punto de quiebre del campeonato. Y eso, hace días que hubo un reconocimiento en el parque que me hizo la alcaldía, que la hizo a Gustavo y a Alfonso. Estuvimos recordando esa jugada. El gran punto. El gran punto, sí. Cumple ya 18 años y se va al ejército. No, a los 16 años me fui yo a Valencia. Estuve en Valencia, estudiando en Valencia, y luego me fui a la aviación. Porque cuando eso el tío José Gregorio Pereira era mayor, y me consiguió para entrar a la aviación, y yo entré a la base aérea Sucre, que queda en Maracay, ahí en Tapatapa, en la que llaman la Laguna. Después me fui yo a Panamá y hice un curso allá de helicóptero, o sea, mecánico de helicóptero. Y después que yo regresé de Panamá, me cambiaron para la base aérea Libertador, ahí en Palo Negro, para trabajar con los helicópteros. Entonces, como eso había los HUH, ALUE, tercero, eran los helicópteros que había en esa época ahí. Y ahí pasé 2 años y me retiré. No me gustó mucho la milicia. ¿Y se va a trabajar? Después, bueno, pero cuando estuve yo en Maracay también seguí la actividad deportiva, y muy buena, porque yo jugaba los estadales en Maracay con la aviación, el equipo de la aviación, y todo el tiempo estuve seleccionado con el equipo de la Fuerza Aérea, y hasta los Juegos Interfuerzas tuve yo, que hicieron en Maracay ese año, que en uno de los años que yo estuve ahí, y nos fue bien. No quedamos campeones, pero
pero quedamos en segundo lugar y nos ganó el Ejército. Pero y después me fui a Valencia y yo sin trabajar en Ford, yo jugaba para el equipo Ford en la segunda categoría de fútbol. De fútbol ya con 18 años. Inclusive y después jugué en los estadales con un equipo de unos árabes que se llamaba Nueva Valencia, se llamaba el equipo, y jugaba con la Ford en los juegos interempresas. Los industriales. Los juegos industriales, que eran muy fuertes, mucho, porque lo que pasa es que en esos equipos jugaban personajes que venían a trabajar a las empresas de otros lugares. Por ejemplo, habían colombianos, ecuatorianos, bolivianos, chilenos, argentinos, costarricenses. Había gente... Estaban en la industria en pleno apogeo de Valencia. Sí, porque mayormente esos países mandaban a especializarse a esas personas en Ford, y muchos de ellos fueron jugadores de equipos profesionales. Por ejemplo, en Ford había uno que se llamaba le decían José Chito Bustamante, y jugaba, porque él cuando llegó a la Ford era ficha del Alianza Lima. Y había muchos carajos de Valencia que jugaron en los equipos profesionales, ya un poco retirados. Pues ingresaron a trabajar en Ford y eran del equipo. Por ejemplo, yo jugué con Argenis Tortolero. Argenis Tortolero era selección nacional. Y claro, ya en sus años jugaba con Ford. Y él me enseñó muchísimas cosas. Y bueno, su hijo, Exxon Tortolero, también fue selección nacional. Y yo le agradecí mucho porque ese me enseñó muchísimas cosas. Él le gustaba jugar mucho conmigo porque él decía que yo corría mucho, que no me cansaba para nada. Ese era, está en la Ford, regresa a SEA. Bueno, mi regreso de SEA fue cuando yo me caso con la que hoy es mi esposa, y yo estando en Valencia después me fui a vivir a Benjuma, y estando en Benjuma pues nació mi hija, la mayor. Y llegó un momento que mi papá se enfermó y vaina, entonces quería que yo atendiera la bodeguita, y yo renuncié a Ford y trabajé 5 años en Ford y me vine. Bueno, mi papá falleció y se acabó todo de la bodeguita y toda esa vaina, y empecé a trabajar en Café Occidente. Recién traído Café Occidente a SEA. No, ya estaba aquí y ya tenía como año y medio aquí en SEA cuando yo empecé a trabajar, año y medio en el 81. Empecé a trabajar ya como en el 78, 79 fue que inauguró Café Occidente aquí en SEA. Y empieza a trabajar en el Café Occidente, ¿en qué área? Bueno, todo comenzó en un campeonato de bola criolla que había en el club de la Copa SEA. Y yo estaba ahí. Y me llega Eli Sánchez, el famoso becerro, que dice, ¿qué está haciendo? Le digo, pues nada. Dijo, váyase el lunes para Café Occidente para yo darle trabajo. Cuando eso era sociedad, él, Román y Pedro. O sea, Eli Sánchez, Román y Pedro Sánchez. Bueno, yo entré a trabajar y trabajé como un año dentro de la empresa como trabajador allá adentro. Y un día me dice Elis, yo quiero que usted salga a vender. Bueno, el chofer va a ser
Néstor Escalante Negrín. Y ustedes, bueno, empezamos a trabajar y bueno, yo veía que la cosa era difícil porque había muy poca venta. Le dije, bueno, vamos a hacerle. Y seguimos y fuimos creciendo y llegó un momento que se mudó hacia San Miguel la empresa, nueva empresa, y allá empezamos. El Negrín renuncia porque se va a trabajar a Valencia, Caracas y todo eso, llevar encomiendas. Y yo me quedé con el solo. Y empecé yo solo y llegué a vender entre 15,000 y 20,000 kilos de café al mes en Café Occidente, y la fábrica prosperó y todo eso. Trabajé 21 años y un día Pedro Sánchez me llega a la casa y me dice, oye Calín, si yo tuviera Café Occidente, ¿usted seguía trabajando con él? Le digo, claro que sí, Pedro. Yo sí. Le dije yo sí porque yo tenía muy buenos clientes, muy buenas. Y imagínense que yo tenía una cartera de 500 clientes, que cualquier empresa no se las gasta. 500 clientes tenía yo. Y ya en 21 años unos ya los podía clasificar en A, B, C, D, por ejemplo. Y bueno, pasó lo que pasó en Café Occidente. Y un día Luis Enrique, el hijo de Quique, me dice, hay una empresa en Mérida que quiere que usted les trabaje, que quieren abrir una zona y que como usted tenía bastantes clientes, a lo mejor los puede usted usar. Entonces yo me voy a Mérida y al oscuro, a la empresa, se llama Romaki Por, que distribuía productos alpinas, los yogures, jamones, quesos, todo eso. Y bueno, yo me voy a Mérida y el carajo me dice, empieza el lunes, eso fue un sábado, empieza el siguiente lunes. El supervisor va a ir a Tovar y ustedes ven en Tovar. Y entonces cuando yo empiezo a visitar los clientes que yo tenía, y la atención que me daban los clientes a mí era tan grande que cuando visitamos a Tovar, a Santa Cruz, y cuando fuimos a Bailadores me dijo, no, yo me voy para Mérida, continúe usted solo. Y me dejó solo. Dijo, no, ¿qué voy a hacer yo aquí? Usted conoce mejor la zona que yo. ¿Tenía usted No, claro. Ellos ya tenían anteriormente alguien que vendía, pero vendía muy poquito, inclusive tenía clientes que les quedaron mal en las ventas y tenían deuda. Y yo les recuperé todas esas deudas. Yo se las recuperé toditas. Y cuando yo me fui a ir, que entregué eso, ni un bolívar de deuda le dejé. Dejé sana la zona. Buena. La zona la dejé sanita y bueno, todavía estamos en ceja. Volvemos a los 70, volvemos al deporte, ya no el deporte escolar. Hablamos en el 70, en los 60, en el grupo escolar, en los 70, en los primeros años. Ajá. En el colegio Rita Mora Barrios, pero hablamos ya 1972, inauguran el parque. Bueno, hay una anécdota que yo creo que es bueno decirla hoy. Es bueno decirla porque recordar es vivir, como dice el dicho. Ya mayores, como dice el dicho, en el año 72 fue la inauguración del parque, ¿no? El Parque Domingo Adriani. Todo ocurre, yo estaba yo era un muchacho todavía, allá en la casa de Doña Mita, en la acera, y oímos ruido, están los muchachos aquí donde es Giuseppe el hotel, cuando eso no existía el hotel.
están empujando la pared y le dan a la pared en 3/8, el burra. La pared que hoy está al lado del hotel, una pared que está de cemento hoy día todavía. Ah, bueno, esa, pero Pero esa era de barro. el Huayca y bueno, y aquí había el Curubino, el Baritero, Juanón, el del Chuco eran los policías aquí, que le llegaban a uno, dame un palito de miche que no se den cuenta el prefecto. Y eran los policías del pueblo. Eran panitas. Como usted dice, eran panitas, o para hablar en criollo. Bueno, esos coños tumbaron la pared y se metieron a comer mandarinas, naranjas, y le llegó la policía y salieron todos huyendo. Y, y bueno, llegó allá el de la varita y le dijo, don Anacleto, entrégame al burra, porque si yo traje el cañón y le voy a bombardear la casa. Y el abuelo de Anacleto sacó al burra y se lo entregó y fue el único preso. Al otro día venía Rafael Caldera a inaugurar el parque y en la amnistía que hicieron, sacar al burra y no pasó nada, se quedó la pared tumbada, no hubo crimen. No hubo Porque tenía que jugar el partido inaugural. Porque, claro, había que jugar el partido de voleibol porque Caldera venía. Se inauguró el parque. El parque para nosotros fue como la habitación de uno. Eso a las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche jugábamos. Todos los días. Y apostábamos un heladito ahí donde don Sergio Macanillo, donde están hoy en día los chinos. Ajá. Ahí él vendía. Se jugaba a los helados. A los heladitos. Y a los frescos de vez en cuando. Para la heladería 24 de septiembre. Una puya, una locho valía eso. Y eran todos los días. Y de ahí lo que estamos hablando fue la época del voleibol cedeño tan buena, tan buena. Sí. Usted pertenecía a un equipo para jugar en el año 74 el primer campeonato vacacional deportivo a Huepanela. A Huepanela, sí. Nosotros éramos Santana. ¿Quiénes eran los que integraban Santana? Claro, lo que pasa es que Santana en esa época mayormente éramos de la selección de SEA. Por ejemplo, Ellis, Tavo, Pedro Peter, el Burra, los Cucos, mi persona. La mayoría jugaban en la selección. Entonces, nosotros ganamos ese campeonato de Huepanela. Claro, y teníamos un mayor nivel que los demás equipos. Y siempre, y no fue una vez, varias veces se hizo el campeonato de Huepanela. 3 años. Claro, sí. 74, 75 y 76. Y yo creo que lástima que todo eso se acabó, pero eso era muy bonito porque después hicieron los juegos vacacionales, pero no se continuaron. Lo que hicimos ahorita en el 2005. Eso es bonito porque entretienen a los muchachos en la vagancia de las vacaciones. Y practicando el deporte, bueno, ese tenemos que hablarlo con Pepe Pernía, que también era parte del equipo de ustedes. Era claro, sí. Él era juvenil. El Pepe de casi la misma edad yo. Bueno, Pepe también perteneció al voleibol de esa época. Era más juvenil, era Guzmán. Guzmán sí era más de los pequeños, pero después él se integró al equipo. Y bueno, y después empezamos ya para el estadio. Entonces, paralelo al voleibol, al básquet, al futbolito en el parque, sí, muy bueno. Va el fútbol y el softball en el estadio. Porque usted era de Azulejos. Azulejo, yo tenía un equipo que se llama Azulejo en esa época, que comenzó el softball bueno en esa época. Pero vamos al fútbol. Al fútbol. Que fue el deporte que yo mayor practiqué con más relevancia. Por ejemplo,
Cuando yo me inicié en el fútbol, en la edad categoría infantil juvenil, en el estadio, nosotros arreglamos el estadio entre todos, lo limpiamos. Gerardo Ramírez con el G de Don Manuel y un caucho, le pasó caucho a toda esa vaina y después sembramos grama y lo fuimos arreglando y lo pusimos. Estaba terraciado, entonces se le montaron con el caucho de Tornapul, se amarraba y se montaban todos los muchachos. Ajá. Yo lo recuerdo. Sí, sí, hacíamos eso. Eso era. Ajá, y así para hacerle peso al caucho y para que... Era una diversión además. Claro, el terreno, pero ¿cuánto éramos? 50, 60 limpiando el estadio y lo pusimos muy bonito porque eso parecía un potrero, porque ahí metían ganado y cuando se inundaba, sapos y ranas por todos lados. Y se arregló y después vino Alberto Di Giacomo con su compañía y lo drenó y le metió tuberías y bueno, lo mejoraron. Y después vinieron la electricidad que fue en Freddy Guedes, 93, 94. que le puso las torres y se hicieron las gradas y esa vaina y lo pusimos bonito y empezamos más que todo el fútbol, que fue el primer deporte que después que se mejoró, empezó el fútbol. Real Cedeños. Ya va. Entonces, bueno, yo me voy para Valencia y después regreso y aquí entonces empezamos a jugar. Fue cuando, yo me acuerdo que antes de irme yo a Valencia, Tavo me dice un día a mí, mire, ¿quiere usted jugar en el Vigía? Tenía yo como 16 años. Me dice, ¿usted quiere jugar en el Vigía? Y yo, bueno, y ya estaba en el Vigía, que fue el primer cedeño que fue a jugar fútbol en el Vigía. Sí. Va y me dice, vamos a presentárselo a Capellani, un italiano que tenía un restaurante en el Vigía, que era el dueño de Grecia Fútbol Club. Yo me voy. Sí, nos pone a entrenar, entrenamos 2 días y él me dijo, el sábado esté aquí. Cuando la sorpresa yo que el sábado, cuando yo llego, me dice, póngase el suéter de portero porque usted va a ser el portero. Yo cuando Tavo me lleva al Vigía, yo era portero, con mi tamañito. Yo era portero quien sea. Y no lo hacía mal, porque yo fui portero del futbolito y del fútbol grande, cuando con muchachos. Me meten a jugar y a mí me hacen un gol desde lejos. Yo saco con la mano a uno que le decían la vaca y la dejo pasar y me meten ese coñazo y me lo hacen en el ángulo. Y perdimos 1-0 y ese fue el único gol que me hicieron desde lejos. Todo el ángulo, esa es una meta. Y me estuve yo todo el campeonato de portero en el Vigía. Esa fue mi experiencia en el bautizo, que me dieron a mí un golazo. Y después después fueron varios, el Rodi, Nino, el sobrino de el que tenía la licorería arriba, frente donde aquí, de Serrano, el sobrino de Serrano, el zurdo. Muchos fueron contratados para jugar en el se lo llevaron a jugar al Vigía. Pero Tavo fue el que empezó y yo fui el segundo. Pero después yo me fui a Valencia y después yo regreso aquí. Entonces pues, cuando estamos aquí, jugamos aquí el fútbol y parecía que fue como algo, un hervidero, una emoción o algo que le salía a los muchachos aquí a jugar al fútbol, que llegaba un momento que el que llegaba tarde o pulía banca o jugábamos 25 para 25, 30 para 30. Era una super partida de fútbol. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Ahí bien. ¿Cómo la salud? Bien. ¿Todo bien? Bien. Ah, está bien. ¿Están haciendo Sí, grabando el programa? grabando el programa? Mire, entonces llegó una efervescencia del fútbol aquí en Ceja,
que eran 30-30 y otros se quedaban sin jugar porque entonces y la selección de SEA fue muy buena. Nosotros no nos codiamos en la zona con cualquiera, nosotros campeonatos en Caño Amarillo, Boconó, Tovar, Santa Cruz, Coloncito, todas esas nos invitaban porque nosotros teníamos un buen equipo, un buen equipo. Y entonces llegamos a una decisión, bueno, vamos a hacer un campeonato, vamos a distribuir equitativamente. Por ejemplo, los de la selección, los de primer nivel, usted para allá, usted para allá, usted para allá, Uno usted en para cada allá. equipo. Ajá, en equipo. A mí me tocó San Miguel. Con Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez era Café Occidente, le tocó Rodi. Íbamos desde el Nino con Barrio Cuba. Por ejemplo, la selección así, lo íbamos usted para allá, excepto el único que era el único que no recibieron jugadores de otro equipo, de los de selección, fueron los colombianos. El equipo, Palmeras. Palmeras se llamaba. De los colombianos era porque ellos querían ser puros paisanos. Y lo demás nos distribuimos. Yo estaba comentando qué día, cuando estaba cumpliendo años, que le hicieron una entrevista y me invitó para que le ayudara a recordar cosas. Y estábamos recordando eso de que en SEA, con menos habitantes, pero con un entusiasmo, una disponibilidad de jugar al fútbol, que llegaron a tener 10 equipos. 10 equipos solamente de SEA. O sea, Palmeras, que era el de los colombianos. Ajá. Real Cedeños, que era el del centro. El de Tabo. Barrio Cuba. Ah, Barrio Cuba. San Miguel Sport. San Miguel. San Miguel Sport Club. Ajá. Mochomar, que era el de Guido. 2 de Caño Tigre y San Pedro. San Pedro no, la Cuchilla. La Cuchilla. O sea, esa Cuchilla y ¿cómo que se llama? José Ramón Vega. No, detrás de la Cuchilla. Las Cocuizas. Las Cocuizas era la Cuchilla y la Cocuiza. Y Mundo Lindo. Y Mundo Lindo. Tenían patrocinantes especiales y entrenador y todo. Mire. Director técnico. Sí, tenía, mire. Eso es lo que estaba comentando y me dice Raúl Darío, no, yo me inicié como comentarista y narrador de fútbol con ustedes, muchachos, en esa época, porque el que lo estaba entrevistando hasta ahora era Raúl Darío y Langer. Entonces dijo, yo me comencé, porque a mí que me inició en la locución narración fue Luciano Mora. Junior Luciano, que jugaba para Real Cedeños. Exactamente. Entonces, dice, yo me inicié como comentarista, fue en esa época del fútbol que había en SEA. No, él dice, era muy bueno el fútbol en SEA. Se jugaban partidos de 10 a 12 de la noche. Claro, sí. Las luces del estadio. Sí, y eran todos los fines de semana. Y los campeonatos eran muy buenos. Y venían de Tovar y Santa Cruz, bailadores, a jugar los domingos a quien sea, y nosotros jugábamos. Y era tanta la pasión del fútbol de nosotros los cedeños, que habíamos varios que jugábamos en el Vigía. A las 11 de la mañana teníamos partido. A las 2 de la tarde en Santa Cruz, el mismo día, el sábado. Y a las 4, 5 de la tarde en Tovar. Porque habíamos uno que jugábamos, yo por ejemplo, jugaba con los colombianos en Tovar. Jugaba con el equipo de SEA
en Santa Cruz y con el equipo del Vigía, pues en el Vigía en el campeonato que hacían los 3 partidos al día. Tan emocionante que era eso. Y yo, La mire, resistencia. no, y a uno lo hacía por cariño, por amor, como dice hoy en día, por la camiseta que le pongan, no importa de donde sea. Ese es el fútbol. El- Paralelo al fútbol nace el softball. Ya venía el béisbol menor, había Sí, béisbol ya, menor, había béisbol, había el béisbol menor de sí, criollitos sí, de Venezuela. sí, Estaban allí toda esa parte, pero nació la liga de softball. de softball. Bueno, la liga de softball comienza por una caimanera de aquí, de nosotros mismos, 4 equipos se hicieron y de ahí de la caimanera, entonces digo, bueno, vamos a formar la liga. Y nos reunimos lo que es la alcaldía, Que era el mercado municipal. al mercado municipal. Ahí nos reunimos, hicimos la liga de softball, que don Augusto León fue el primer presidente. Y empezamos a hacer los torneos ya bien organizados, con su calendario, su premiación, su inscripción y sus reglamentos, tanto internos como del campeonato en sí, Las reglas de campo. las reglas de campo, sí. Y bueno, duró un tiempo y se paró. Luego se vuelve a iniciar un campeonato de softball y que lo inició Pepe. Se volvió a formar la liga. Jugaban el equipo Cantarranas, Azulejos. De aquí se empezó Barrio Cuba, Cantarrana, Azulejos, Café Occidente. El club también tenía, ¿no? No, el marido de Minora, Adolfo. Adolfo, que yo lo dirigía, Adolfo, también tenía constructora Dioma también. Sí, ¿no? Y bueno, empezaron ellos primero, yo ya no, yo la segunda, cuando se inició la segunda organización del campeonato que lo hicieron, yo era entrenador del equipo Dioma. Después se paró y volvió otra vez a iniciarse. Y entonces, un día que yo estaba en el estadio, me llegan y que si yo quiero ser parte de la liga. Entonces yo dije, bueno, voy a colaborarle con usted. Y nos reunimos y entonces ellos me nombran, o sea, tan democráticamente que me dijeron, usted es el presidente, y me enseñaron los demás miembros que íbamos a conformar la liga. Le digo, bueno, si usted quiere, yo es con el mismo cariño para el bien de la liga. Y entonces la señora Gloria, la secretaria de Finanzas, Humberto Mujica de Actas y Correspondencia, vicepresidente Pepe, vocal Jorge Rodríguez, decía Pepe Jorge Rodríguez el bueno. Se hace el béisbol, se hace el softball, se hacen varios campeonatos y luego la economía da el traste con las pelotas, con todo esto, por los costos. Mire, entonces a nosotros la organización nos fue muy bien, muy bien. Inclusive llegamos a un momento que vendíamos las cervecitas y las ganancias, dejamos lo de comprar la cerveza y un parte del dinero y un porcentaje lo repartíamos por igualdad a todos los equipos. Que eso les servía como para volver a pagar la inscripción. Y entonces llegó un momento que entonces vino los equipos de afuera, porque se vio que estaba bien organizado y como dice, el norte era la liga,
Y entonces eh, vinieron los bailadores, A Prolaval. vinieron 2 equipos de Tobar, de la tendida, 10 equipos con los de SEA, Era la liga de softball de SEA. de la Liga de Softball, cuando yo en ese momento prescindí. Pero, como dice, las cosas no duran para siempre. Llegó el problema de la pandemia y se acabó. Carlos Calín Pereira y la otra faceta, el Centro Social 19 de Abril. Bueno, Directivo durante años allí. yo desde muchacho, yo creo que tenía como 20 años cuando me hice socio del club. Bueno, yo creo que no sé si era don Leonzo, no sé quién era el presidente, don Leonzo Romero. Y me hice socio del club. Y bueno, años de actividades, años de pasar los fines de semana en el club, las navidades, era muy bonita en el club, las fiestas de aniversario. La época del club de esos tiempos era muy bueno y todo el mundo quería ser socio del club. Todo muchacho cuando cumplía la mayoría de edad, socio del club. Y la organización también, y le daban cabida a todo el mundo que asistiera al club. Yo considero que el club, lástima las épocas que estamos, ¿no? Pero qué bonito es ser joven y tener un sitio donde ir con seguridad. Ir a un sitio que usted no está pensando de que va a ser maltratado o va a ser vejado o inclusive insultado, ¿no? Con el cariño todos. Y el club, en la época, yo fui muy joven, directivo del club. La época en que había los campeonatos de bolas criollas de la Copa SEA. Yo fui secretario de Deportes cuando don Horacio Velasco era presidente y vicepresidente Alberto. Bueno, pasé mi época y duré un poco de tiempo sin ser un miembro de la directiva. Luego vino Orlando Bustamante, tuve 2 periodos y seguí al club. El club entonces después mayormente era me nombraban a mí Del Tribunal Disciplinario. del Tribunal Disciplinario siempre. Y yo creo que todavía soy Ahí estuvimos siendo miembros del Tribunal Disciplinario y miembros de la Comisión de Elecciones. De la Junta también de la Comisión de Elecciones también. Electoral. La Comisión Electoral también. Y bueno, y uno colabora porque uno tiene que demostrar esa parte de que uno tiene que servir. En los últimos años, Carlos Calín tiene una faceta que es el artesano. ¿Ah? Es el que poco saben, el de la madera, el de la ¿cómo se llama? El tejido que hace la señora y él prepara los cuadros y prepara todo esto. Cuéntanos esa parte. Mire, todo comenzó, claro, cuando yo dejé de trabajar en Café Occidente y la situación se puso difícil, empezaron la devaluación del dinero, la moneda y el poder adquisitivo muy bajo. Ya los ahorros y lo que uno ganaba por derecho de un seguro social y las jubilaciones y todo, ¿saben? Las jubilaciones, entonces de ellos del si voy una vez que estábamos adornando la casa, yo veo en Tobar unos cortineros, una cosa, y compramos dos pares.
Y le digo yo a Delcy, no, joder, Delcy, yo soy capaz de hacer estas cosas. Y como yo tenía caladora y tenía las herramientas, tenía taladro, tenía las mechas, y después me compré otras cositas y empecé a hacer. Pero yo nunca pensé de que esto iba a ser como una especie de trabajo. Yo lo hice como hobby para arreglar mi casa, para adornar la casa, poner los cortineros, hacer una mesita, hacer las cositas de guardar la ropita de las muchachas y toda esa vaina. Y se corre la voz en este pueblo y me llega la gente, hágame esta cosa, yo necesito esto, yo necesito aquello. Bueno, hice muchísimas figuras y chifonier y mesitas y todo eso, cortineros y la gente le gustó y los acabados. Yo creo que todavía en las casas hay muchas cosas, en varias casas que se... Y bueno, todo eso llegó un momento que se puso difícil porque aquí no llegaba la madera, las tintas, todo empezó a fallar. Entonces le digo yo, Delcy, no vamos a hacer nada y bueno, guardamos las cosas. Luego, pero la señora mía dijo, no, dijo, no, yo voy a hacer cosas de bisutería y se interesó en la bisutería y ella de tejido sí, porque su mamá la enseñó a hacer sus tejidos y a hacer bufandas, a hacer suéteres, a hacer medias, zapatos, toda esa vaina. Y además ella hizo un curso que una señora de San Cristóbal vino y le dictó a varias mujeres aquí. Y yo creo que de todas ellas fue la que salió ejerciendo la profesión, como dice el dicho, lo aprendido, ejerciendo lo aprendido. Entonces, un día yo la veo muy atareada haciendo unas bufandas, porque tenían que llevárselas. Y le digo, venga, yo dígame cómo es yo. Y yo empecé a hacer las bufandas. Y le hago bufandas, entonces ella me dice a mí, no, pero usted le rinde más que yo. Usted le rinde más que yo. Usted saca hasta 2 en el día. Yo de vaina una. Y le digo, bueno, después me dice, venga, enséñame a hacer collares, enséñame a hacer pulseras, todo eso. Y me enseñó a hacer las pulseras. Y hoy en día mayormente de las pulseras las hago yo, menos las de alambrismo y esas cosas, pero las de tejido las hago soy yo. Y en eso estamos. ¿Y para qué? ¿Sabía usted esto? Amigo, Carlos, el matrimonio con Delcy. Bueno. ¿En qué año se casan? Y ya cumplimos, mire, 2 horas de programa llevamos. Sí. Esto va a ser en 2 programas. Mire, yo me caso un 24 de diciembre en la iglesia de Nuestra Señora de la Mercedes con Delcy Olmide Márquez Pérez, hija de doña Naida y Antonio María Márquez, hermana del profesor Oscar Márquez. Y vamos a cumplir 45 años de casado. Ahora el 24 de diciembre. Y bueno, yo considero que yo tuve un matrimonio muy bueno. Tan bueno, que mi esposa dice que si ella volviera a nacer y yo la enamorara, que se volviera a casar conmigo. Ella lo dice. ¿Cuántos hijos? 4 hijas. Y ella dice que se casa conmigo. Y yo digo lo mismo, porque yo me considero que yo tengo una gran esposa, que nos apoyamos uno al otro. Más que esposa, amiga, amistad, compañera. Nosotros hablamos muchísimo de las cosas. Y si alguna vez fallamos en algo, nos decimos quién falló y listo, sin pena de culpar al otro, no, vamos a hacer el mea culpa. Yo tengo, del matrimonio salieron 4 hijas. La mayor
está en Maturín. 2 en Argentina y una que tenemos aquí en Ceja. Buenas tardes. Buenas tardes. Todos, lo que pasa en la familia, que todo lo hablamos, todo lo practicamos, tenemos una relación con las hijas, yo creo que ellas todos los días llaman a la casa, las que están lejos, a saber de nosotros y nosotros de ellos. Y ¿cuáles son los nombres de ellos, de ellas? La mayor se llama Geraldine, la segunda se llama Alessandra, la tercera se llama Gengini, que es la que vive aquí con nosotros, y la menor, Carla. Cada una de ellas tiene un hijo. La mayor tiene un hijo varón que se llama César. Ya tiene 18 años. Estudia en la universidad en Argentina. La segunda tiene uno que es el menor de todos, un varón que tiene 5 años, que vive en Argentina. Y la tercera tiene un varón que el nieto vive con nosotros aquí en la casa desde bebecito. Y la menor tiene una niña que tiene 11 años y vive en Argentina. Bueno, estamos llegando. Gracias, Carlos. Y hasta pronto. Ya saben, suscríbanse al canal.